Bueno, vamos a hacer este ejercicio, el número 48, que dice que para controlar la subida y bajada de una barrera en un paso a nivel se dispone de dos sensores, S1 y S2, como vemos aquí, S1 y S2, uno a cada lado del paso a nivel, de forma que toman el valor 1 cuando un tren se encuentra encima de ellos y el valor 0 en caso contrario. La barrera estará a 1 cuando está arriba y a 0 cuando está bajada. El funcionamiento será como sigue. Al activar el tren uno de los sensores, S1 o S2, según el sentido de viaje del tren, la barrera se pondrá a 0 para bloquear el paso a nivel. Cuando el tren esté entre ambos sensores, la barrera permanecerá bajada. Cuando el tren llega al otro sensor, la barrera se elevará. Los sensores están suficientemente alejados para que ningún tren pueda activarlos simultáneamente. Y nos dicen, empleando la metodología de tabla de fases, diseñar el circuito secuencial necesario para el control del mencionado paso a nivel. Y nos piden implementar el circuito empleando un decodificador activo por nivel bajo y las puertas necesarias, e implementar el circuito empleando biestables RS genéricos y las puertas NAND de dos entradas que se consideren necesarias. Bien, vamos a comenzar haciendo la tabla de fases de nuestro problema. Para ello sabemos que tenemos dos entradas que serían los sensores S1 y S2 que pueden dar lugar a cuatro combinaciones que serían 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Y la salida que sería la barrera B. Entonces comenzamos colocándonos en una situación conocida. En principio cualquier estado no es válido. El estado más sencillo aquí sería suponer que no hay ningún tren en los alrededores y por lo tanto la barrera debería estar elevada. Este sería este caso de aquí. S1 y S2 estarían ambos a 0 y la barrera la tendríamos a 1. Y a partir de aquí tenemos que ir viendo cómo va a ir evolucionando nuestro sistema, teniendo en cuenta que en cada momento solamente puede cambiar una variable. Por lo tanto, vamos a empezar, por ejemplo, suponiendo que cambie la variable S1. Estaríamos en esta situación de aquí, 1, 0, y tendríamos que ir a un estado nuevo, que sería el estado 2. Esto significaría que viene un tren por el lado de S1, es decir, estaría llegando el tren por aquí y ahora mismo estaría sobre S1. Por lo tanto, como se está aproximando un tren, tenemos que bajar la barrera poniendo la barrera a 0. Desde el estado 00 también podría ocurrir que cambiase el sensor S2. Significaría ahora que estaría llegando un tren por S2 y estaría sobre el sensor S2. Entonces tenemos que ir a un nuevo estado 3, también en el cual tenemos que bajar la barrera y poner B a 0. Y luego tendríamos por último la posibilidad 1, 1, pero esto sabemos que no puede ocurrir porque cambiarían dos variables simultáneamente y esto no puede ocurrir en los sistemas secuenciales asíncronos, por lo tanto aquí correspondería un guión. Ahora nos iríamos al estado 2. En el estado 2 nos está llegando un tren por S1, estaría llegando por aquí. Bien, podría ocurrir que cambiase S1, sí, entonces iríamos aquí a un nuevo estado 4, en el cual la situación sería la siguiente. El tren viene por S1 y ahora estaría en una situación por aquí intermedia entre S1 y S2 viajando hacia la derecha. Por lo tanto, como el tren está pasando, tenemos que mantener la barrera cerrada, es decir, B igual a 0. El caso 0,1 desde el estado 2 no se podría dar porque tendrían que cambiar dos variables simultáneamente y el caso 1,1 tampoco se podría dar porque el enunciado nos dice que se supone que los dos sensores están separados a una distancia suficientemente grande como para que ningún tren pueda estar sobre ellos simultáneamente, así que el caso 1,1 no se considera. Ahora estaríamos en el estado 3. En el estado 3 tenemos que el tren está llegando por S2, está encima de S2 y por lo tanto S2 está a 1 y viajando hacia la izquierda. Podría ocurrir que cambie S2 y estaríamos en la situación 0,0. Eso significaría que el tren está entre S1 y S2 viajando hacia la izquierda y por lo tanto tenemos que mantener la barrera bajada. Nos iríamos al estado 4. Desde el estado 3 ya no habría más posibilidades porque este caso 1,0
cambiarían dos variables y no se puede dar, y el caso 1, 1 sabemos que también no se puede dar porque el tren no puede estar simultáneamente sobre los dos sensores. Bien, ahora en el estado estable 4 estaríamos en una situación en la que puede haber dos posibilidades. Los dos sensores están a 0, 0, pero porque se encuentra un tren entre ellos que puede estar viajando hacia la derecha o puede estar viajando hacia la izquierda. Con lo cual podrían cambiar tanto S1 como S2. Si el tren viaja hacia la derecha, entonces cambiaría a S2 y nos iríamos a la situación de S1 igual a 0 y S2 igual a 1. Aquí tenemos que ir a un nuevo estado, 5, en el cual, como el tren ya ha sobrepasado el paso a nivel, pondríamos la salida nuevamente a 1. Tenemos que crear el nuevo estado 5 porque el estado estable 3, su salida es 0 y no nos sirve. También desde el estado estable 4 tendríamos la otra posibilidad. El tren podría estar entre los dos sensores, pero ahora viajando hacia la izquierda, con lo cual sería S1 el que se activaría. Iríamos a la situación S1 igual a 1 y S2 igual a 0, en la cual también tenemos que crear un nuevo estado, 6, para poner la barrera a 1. Es decir, subir la barrera y dejar el paso a nivel libre para los automóviles. El caso 1, 1, desde el 4 sabemos que no se puede dar. Ahora nos vamos al estado estable 5, en el cual estamos con S2 igual a 1 y S1 igual a 0. Esto significa que el tren está circulando, está sobre S2, pero alejándose del paso a nivel. Con lo cual podría ocurrir que cambiase S2, iríamos a la situación S1 igual a 0 y S2 igual a 0. Por lo tanto, el tren ya habría abandonado el paso a nivel e iríamos al estado estable 1 para mantener la barrera abierta. El caso 1, 0 no se podría dar porque cambian dos variables y el caso 1, 1 no se puede dar porque el tren no puede estar simultáneamente sobre los dos sensores, como ya hemos dicho. Desde el estado estable 6 sería una situación similar. Ahora el tren está sobre el sensor S1, porque S1 está a 1 y S2 está a 0, pero ahora el tren se está alejando hacia la izquierda del paso a nivel, con lo cual podría ocurrir que cambiase la variable S1, iríamos a la situación S1 igual a 0, S2 igual a 0, en la cual ya no estaría el tren en el paso a nivel y por lo tanto iríamos al estado estable 1. De manera que abrimos el paso a nivel para los vehículos. Desde el estado estable 6 ya no se podrían dar más casos porque no pueden cambiar dos variables simultáneamente, que sería esta casilla de aquí, y tampoco el tren puede estar simultáneamente sobre los dos sensores. Con esto hemos finalizado la tabla de fases y ya pasaríamos a realizar la fusión de la misma. Para realizar la fusión de la tabla de fases empezamos designando cada una de las filas con una letra A, B, C, D, E y F. Y ahora inspeccionamos la tabla para ver las fusiones que podemos realizar. Por ejemplo, podemos ver que las líneas B y C son fusionables porque tenemos las mismas transiciones, los mismos números o un número y un guión. Por lo tanto, B y C serían fusionables. También vemos que E y F son fusionables porque tenemos transiciones 1, 1, estado estable 5 y guión, estado estable 6 y guión y guión, guión. Por lo tanto, estas dos líneas serían también fusionables. Cuanto a la línea A no es fusionable con B y C, tampoco es fusionable con D y tampoco es fusionable con EF por aparecer aquí un 5 con la transición 3. La línea D tampoco es fusionable con las líneas B y C y tampoco es fusionable con E y F. Por lo tanto, estas serían las dos fusiones que podríamos realizar. Y pasaríamos entonces a representar la tabla fusionada. Tendríamos las entradas S1 y S2 que pueden tomar los valores 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Nos van a quedar en total 4 filas. Vamos a completar el casillero con líneas para mayor claridad. Tendríamos entonces la línea A con el estado estable 1, cuya salida es 1. La transición 3, como sabemos, este es un sistema electromecánico. Entonces en las transiciones podemos asignar valores indiferentes.
La transición 2, también indiferente. Y si es un guión, pues significa que este estado no se va a producir y por lo tanto también podemos asignar valor indiferente a la salida. Fusionamos ahora B y C y nos quedaría la transición 4 con salida X, estado estable 3 con salida 0, estado estable 2 con salida 0 y guión salida X. Vendría la línea D, estado estable 4 con salida 0, transición 5 con salida X, transición 6 con salida X y guión también salida X. Y luego vendría E y F, tendríamos la transición 1, salida X, estado estable 5 con salida 1, estado estable 6 con salida a 1 y guión con salida a X. El siguiente paso sería realizar la asignación de variables internas. Como vemos, nos han quedado 4 filas y por lo tanto vamos a necesitar 2 variables internas que vamos a llamar Q1 y Q2. Ahora, como tenemos 2 variables internas, tenemos que tener cuidado de que en ninguna transición cambie más de una variable interna. Para ello es conveniente hacer un diagrama de transiciones de la forma siguiente. Empezaríamos representando las diferentes filas A, B, C, D y E, F, y representaríamos con líneas las transiciones que se producen entre ellas. Por ejemplo, vemos que desde la línea A a la línea BC tenemos las transiciones 3 y 2. Entre la línea BC y la línea D tenemos la transición 4. Entre las líneas D y EF tenemos las transiciones 5 y 6. Y entre la línea EF y la línea A tenemos la transición 1. Con lo cual ya tenemos todas las transiciones 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces ahora realizaríamos la asignación de variables internas de forma que solamente cambie una variable interna. Por ejemplo, a la línea A le podemos asignar la combinación de variables internas 0, 0, a la línea BC 0, 1, a la línea D le asignaríamos la combinación 1, 1, de forma que solamente cambia una variable interna en la transición 4, y a la línea EF le asignaríamos la combinación 1, 0. De esta manera, en todas las transiciones vemos que solamente cambia una variable interna. Así que en la tabla serían las combinaciones 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. Y ahora ya podríamos pasar a la construcción de la tabla de verdad de nuestro circuito. Pasamos entonces a la construcción de la tabla de verdad de nuestro circuito. Sabemos que nuestras entradas serían las variables S1 y S2 y los valores de las variables internas antes de que se produzcan las transiciones Q1 de t y Q2 de t. Y los valores que tenemos que generar serían Q1 de t más delta de t, que sería el valor de la variable interna después de la transición, Q2 de t más delta de t, también el de la variable interna 2 después de la transición, y por último el valor de la barrera B, que es nuestra salida final del circuito. Ahora iríamos dando todos los valores posibles a nuestras variables. 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1. 0, 1, 0, 0,
0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0 y 0, 1, 1, 1. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0 y 1, 0, 1, 1. Y finalmente 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0 y 1, 1, 1, 1. Y a continuación iríamos pasando la información de la tabla fusionada a la tabla de verdad del circuito, fijándonos en cómo va la distribución de las combinaciones. Empezaríamos 0, 0, 0, 0, luego 0, 1, 1, 1 y 1, 0. Así que vendrían primero el estado estable 1, transición 4, a continuación el estado estable 4 iría en la parte de abajo y la transición 1. Siguiendo con la siguiente columna de la tabla de fases fusionadas sería transición 3, estado estable 3, transición 5 abajo y estado estable 5. Continuamos con 1, 0, transición 2, estado estable 2, transición 6 abajo y estado estable 6. Y después tendríamos guiones para todas las combinaciones que empiezan por 1. Procedemos ahora a completar la tabla en el estado estable 1, puesto que es estable, los valores de las variables internas deben permanecer y el valor de la salida era 1, como vemos en la tabla de fases fusionada. En las transiciones asignamos el valor de las variables internas del estado al que queremos llegar. La transición 4 sería para llegar al estado estable 4, cuya combinación es 1, 1. Por lo tanto, tiene que generar la combinación 1, 1 de variables internas. El valor de la salida sería indiferente, como hemos visto en la tabla de fases fusionada. Transición 1, tendríamos que ir al estado estable 1, luego sería 0, 0, valor de salida x. Estado estable 4, el valor de las variables internas permanece constante y el valor de la salida sería 0. Transición 3 sería para ir al estado estable 3, luego sería 0, 1, valor de la salida x. Estado estable 3 permanece constante, el valor de las variables internas y el valor de la salida sería 0. Estado estable 5 permanece constante, el valor de las variables internas y el valor de la salida es 1. Transición 5 sería para ir al estado estable 5, entonces sería 1, 0 y valor indiferente. Transición 2 sería para ir al estado estable 2, con lo cual su valor sería 0, 1 y el valor de la salida indiferente. Estado estable 2 permanece constante, 0, 1 y el valor de la salida sería 0. Estado estable 6 permanece en constante, 1, 0 y el valor del estado estable 6 de la salida, que es 1. Transición 6 sería para ir al estado estable 6, con lo cual sería el valor 1, 0 y el valor de la salida indiferente. Y por último, en todos estos casos que empiezan con 1, 1, para S1 y S2, todos los valores son indiferentes, ya que no se van a producir en ningún caso. Con esto quedaría lista nuestra tabla de verdad y podemos pasar a la implementación del circuito. Bien, nos piden implementar el circuito empleando un decodificador con salidas activas por nivel bajo. Entonces tenemos que obtener las expresiones canónicas para las funciones que tenemos que implementar, que serían Q1 de t más delta de t, Q2 de t más delta de t y el valor de la barrera. Si nos fijamos podemos ver que tanto para Q1 de t más delta de t como para Q2 de t más delta de t tenemos el mismo número de unos que de ceros, con lo cual en principio sería indiferente realizar la implementación con la primera forma canónica o con la segunda forma canónica. Tenemos tanto 6 ceros como 6 unos, por lo tanto vamos a escoger la primera forma canónica
para la implementación. Empezaríamos con Q1 de t más delta de t y tendríamos los términos M1, M3, M1 más M3. Aquí tendríamos el M6 y el M7 más M6 más M7 y después vendrían el M10 y el M11. Continuamos con Q2 de t más delta de t y tendríamos también M1, M3, M1 más M3 más, tendríamos el 4 y el 5, M4 más M5 más, vendría el M8 y el M9. Y finalmente vendría la implementación de la barrera B. Aquí, como ya hemos comentado en otras ocasiones, conviene comprobar si esta salida va a coincidir con alguna de las variables internas, porque esto nos permitiría simplificar la implementación. Aquí podemos ver que realmente no es exactamente igual a alguna de las variables internas, pero podemos ver que realmente B coincide con la variable Q2 de t más delta de t invertida. Tenemos 0 y aquí 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0 y 0 y 1. Por lo tanto, podemos implementar B con Q2 de t más delta de t invertida. Y ahora ya disponiendo de estas representaciones podemos pasar a realizar el esquema eléctrico de nuestro circuito. En este caso tenemos 4 variables de entrada, S1, S2, Q1t y Q2t, por lo que necesitaríamos un decodificador de 4 entradas. Tenemos que comprobar si es posible realizarlo con un decodificador de tipo BCD de 4 entradas y 10 salidas, pero en este caso vemos que no es posible porque tenemos los términos M10 y M11. En un decodificador BCD solamente tendríamos disponibles los términos desde M0 hasta M9. Por lo tanto, tenemos que emplear un decodificador de 4 a 16. Bien, aquí tenemos nuestro decodificador listo ya con 4 entradas, E3, E2, E1 y E0 y 16 salidas por nivel bajo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta son los pesos de las variables de entrada que tenemos. En la tabla de verdad hemos visto que los pesos serían S1, S2, Q1t y Q2t. Con lo cual en nuestro decodificador tendríamos que conectar S1 a la entrada de mayor peso, luego S2, aquí vendría Q1t y Q2t por último en la entrada E0. Para implementar el circuito nos dicen que tenemos que utilizar puertas NAND exclusivamente de 2 entradas. Entonces vamos a proceder a la implementación. Podemos utilizar 3 puertas de 2 entradas inicialmente para sumar los 6 primeros términos. Por ejemplo, aquí llevaríamos M1 y M3. Aquí llevaríamos M6 y M7. Y por último M10 y M11. En cada una de estas puertas tendríamos la suma de cada par de términos. Ahora, para ir sumándolos tenemos que volver a invertir.
Invertimos estos dos, los llevamos a otra puerta NAND y ya tendríamos aquí M1 más M3 más M6 más M7, que tenemos que sumar con M10 más M11. Entonces tenemos que invertir estos dos de aquí. Este también lo tenemos que invertir, porque ahí tenemos la suma directa de los 4 términos. Y finalmente esto a una puerta NAND. Nos daría la función Q1 de t más delta de t, que conectaríamos a la entrada E1 del decodificador. Como sabemos, las variables Q1t más delta de t y Q1t físicamente son el mismo punto. Lo que ocurre es que están vistas en instantes de tiempo diferentes. Q1t sería el valor de la variable interna antes de la transición, mientras que Q1 de t más delta de t sería el valor de la variable interna después de la transición. Para la implementación de la función Q2 de t más delta de t, el esquema sería el mismo, ya que hay que sumar 6 términos, por lo que podemos utilizar el mismo esquema anterior. Y ahora pasaríamos a realizar la suma de los diferentes términos. Tenemos que sumar M1 más M3, M1, M3, M4 y M5, M4 y M5, y M8 y M9. M8 y M9. Y ahora ya tendríamos en esta salida la función Q2 de t más delta de t, que realimentamos hacia la entrada E0 del decodificador. Finalmente, la salida de nuestro circuito, la señal para la barrera B, corresponde a la señal Q2t más delta de t invertida, por lo que podríamos implementarla a partir de este punto, utilizando un inversor implementado con una puerta NAND de 2 entradas. Y aquí tendríamos nuestra salida B. Bien, nos quedaría la implementación con biestable SRS. Esto es algo que ya hemos estudiado, hemos visto en otros ejercicios y también está explicado en el libro. Entonces esto se queda como tarea para el estudiante.